Buenas tardes, compañeros. Quiero agradecer el Museo León Trotsky y su directora Gabriela Pérez Noriega por esa importante iniciativa que en el 100 aniversario de la muerte de Lenin nos permite entender, comprender cuál fue el papel de los dos más grandes revolucionarios del siglo XX, sin duda, Lenin y León Trotsky. Hay mucha literatura de académicos liberales stalinistas que solo hablan de los enfrentamientos entre los dos. Claro que ha habido discusiones, discrepancias, incluso enfrentamiento entre esos dos grandes dirigentes, pero eso es algo totalmente normal en un partido revolucionario. De hecho, cualquier avance en la teoría y en la política revolucionaria, desde la época de Marx y Engels, fue el resultado de polémica. La discusión es normal. Lenin siempre decía que si quieres obediencia en el partido, solo vas a formar a tontos obedientes. Por eso que tenemos que aprender de todas esas discusiones polémicas que hubo en la formación del partido bolchevique, que fue el único partido que consiguió tomar el poder, permitir que la clase obrera y los campesinos tomaran el poder, barrendo el sistema capitalista. Lenin era muy entusiasta del joven Trotsky cuando a la edad de 23 años lo propuso en la redacción de Iskra, que era el periódico que formó con la idea de fortalecer el partido y permitir que ese partido podía tomar el poder. Luego hubo diferencia política y organizativa, pero en todos los momentos clave de ascenso revolucionario, siempre Lenin y Trotsky se encontraron en el mismo lado de la barricada, olmo a olmo, luchando a la cabeza del movimiento. Lenin tuvo el papel fundamental en la construcción del partido, que era el instrumento fundamental por la revolución. Trotsky se ponía a la cabeza del movimiento, lo hizo en 1905, lo que Lenin definió el ensayo general del octubre, y sobre todo pasó en el proceso de 1917. Lenin volvió en abril, Trotsky en mayo del 17 a Rusia, después de un largo exilio, y la batalla fundamental que Lenin hizo fue en la tesis de abril, convenciendo a sus propios dirigentes del partido bolchevique de la necesidad de la palabra de orden, todo el poder a los soviets. Y Trotsky era el presidente del soviet, lo fue en el 1905 y también volvió a hacerlo en 1917. Y toda la decisión fundamental tomada por el partido bolchevique y por la autoridad, enorme autoridad que Lenin tenía en ese partido, encontraron una ejecución práctica por el papel que Trotsky jugó como presidente del soviet y como presidente del Comité Militar Revolucionario, que fue el organismo que organizó la insurrección del octubre. Hubo total solidaridad entre los dos dirigentes. Y también hubo eso después de la toma del poder. Trotsky se encargó de la formación de la Armada Roja, cuando 21 ejércitos imperialistas invadieron Rusia. Trotsky se encargó de la reconstrucción de la industria, en particular del ferrocarriles, después de la victoria en la guerra civil. Trotsky se encargó también de la dirección de la nueva internacional comunista que se formó en 1919.
estudiamos los primeros 4 congresos de la Internacional Comunista, podemos ver cómo las principales ponencias están hechas por Lenin y Trotsky. La batalla para convencer los dirigentes izquierdistas alemanes, italianos, que en el tercer congreso de la Internacional, la ponencia principal, por propuesta de Lenin, la hizo Trotsky. Y hicieron una acción constante de convicción política para que el proletariado en los países más desarrollados, como Italia, como Alemania, Francia, podían tomar el poder, que era la única manera de solucionar el aislamiento de la Revolución Rusa. Lenin y Trotsky estaban totalmente convencidos que la única forma de luchar contra la degeneración burocrática era tomar el poder en países capitalistas avanzados. La Rusia estaba demasiado atrasada para construir una sociedad socialista. Y de hecho, este atraso económico y al mismo tiempo el atraso de la Revolución Internacional fue la base objetiva que permitió la degeneración del Estado obrero, del Partido Comunista y la afirmación del estalinismo. Lenin se dio cuenta de la necesidad de remover a Stalin como secretario general del Partido Comunista sobre la cuestión de las nacionalidades, de las minorías. Fue el caso famoso de Georgia y el intento de Stalin de aplastar los derechos de la minoría de la Unión Soviética, la minoría nacionales. Y con el hecho que cayó enfermo, propuso a Trotsky un bloque político y lanzar una batalla sobre ese asunto y también sobre la degeneración burocrática del Estado. Fue la última batalla de Lenin y fue una batalla que después de la muerte de Lenin, Trotsky continuó combatiendo. Lo hizo manteniendo la perspectiva internacionalista de la revolución, luchando contra la teoría del socialismo en un país solo, avanzada por Stalin en 1924 después de la muerte de Lenin, formando la oposición de izquierda en Rusia y a nivel internacional y luchando contra el stalinismo hasta la formación de la Cuarta Internacional. Fue la continuación de la batalla de Lenin y es la batalla que todavía, hasta el día de hoy, los revolucionarios siguen combatiendo. El sistema capitalista se ha mantenido al poder. En Unión Soviética hubo la restauración capitalista y nosotros hoy en día tenemos que aprender de todas esas lecciones de esta enorme escuela revolucionaria que fue la Internacional Comunista y la historia del partido bolchevique para armar a nuestro militante, para armar la vanguardia, armarla políticamente y prepararnos a la futura revolución mundial. Podemos barrer ese sistema, el capitalismo, y lo vamos a barrer. Gracias compañeros, buen trabajo. Espero volver a Ciudad de México en Coyoacán muy pronto para abrazar a todos, Gabriela y todos los compañeros del Museo León Trotsky. Gracias.